Por el Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando terminó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y allí les curó. Y entonces le presentaron unos niños para que le impusiera las manos y orase. Pero los discípulos les reñían, y Jesús dijo: dejad a los niños y no le impidáis que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos se marchó de allí. Y entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, estoy todo dentro del capítulo 19 de San Mateo, y se postró ante él para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué quieres? Di que estos dos hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Durante su vida pública, el Señor estaba habitualmente rodeado de gente. Las personas se sentían a gusto escuchándole, los niños se acercaban porque querían estar con él. Cristo abría espacios a la confianza, a la cercanía. Su humanidad perfecta, su predicación, su manera de tratar a todos, despertaba entusiasmo y admiración. Todos te buscan, dice San Marcos. Por eso quieren hacerle rey. No tienen inconveniente en visitarlo de noche, como Nicodemo, o asaltarle por el camino, como los leprosos o el mismo ciego Bartimeo. Se agolpan en torno a él, le tocan el manto, la orla del manto. Hemos de comprender que ese ambiente de cercanía lo posibilitaba Cristo. Estoy segurísimo con su sonrisa, estoy seguro con su cara de comprensión, de escucha, con su cara con su actitud de mirar a la gente, y de esperar que la gente le pidieran cosas, le dijeran cosas, y a la vez cuando les hablaba no solamente como quien tiene autoridad, sino que se les hablaba como quien les tiene cariño, y eso se nota. Eso, bueno, tú y yo lo notamos, es decir, cuando hay una persona que se trata con cariño, cuando hay una persona que se trata con severidad o con, bueno, pues con desprecio, si quieres, o con... El otro día estaba de excursión, no voy a decir el sitio, y entonces yo iba comentando a mi acompañante, que siempre que vengo a estos sitios, la gente de esta tierra es una gente seca, es una gente pues que te mal encarada y tal. Y entonces estábamos a punto de entrar en la catedral y que sí, que no, por aquí, y entonces pasó un señor que sin que nadie le dijera nada dijo: mire, yo les animo a entrar, porque realmente compensa la visita, así es que además tiene que entrar por ahí, entren por ahí.
Entonces el acompañante me miró y me dijo, bueno, eso de que la gente es seca de aquí, eso de que la gente ya me confirmó que yo estaba haciendo un juicio temerario. Pues sí, el Señor no hace juicios temerarios. El Señor no se pasa a la hora de enjuiciar a la gente con prejuicios o con... Bueno, es que como tú eres de Judea y yo soy Galileo, pues a ti te voy a mirar menos. Como tú eres, incluso cuando lo dice a la madre sirofenicia, lo que está provocando el Señor no es el desprecio a la mujer, sino porque después le termina diciendo, grande es tu fe. Y no digamos cuando se pone a dialogar con el centurión, no he encontrado fe tan grande en Israel. Bueno, es un piropo que poca gente sea capaz de decirlo. Señor, que sepamos también nosotros aprender de ti, ¿verdad? A imitarte en estos aspectos del carácter que facilitan y refuerzan el apostolado. La manera de presentarnos ante los demás y relacionarnos con ellos es en sí mismo un cauce para la confidencia y la amistad. Recuerdo que un personaje, un numerario ya mayor, bueno, ya mayor, que ya falleció incluso, hace tiempo, pues de los así segundos, si quieres, de la segunda época o tercera época, o segunda época. Estaba de visita en una casa que había invitado a la familia y era una persona que tendía, como me ocurre a mí, a hablar mucho. Y entonces estaban allí comiendo y tacatá, hasta que un momento la niña pequeña de 3 o 4 años empezó a llorar, todo el mundo se dirigió hacia ella a ver qué le pasaba y la niña dijo, mamá, este señor, ¿por qué no se calla? No voy a decir el nombre del señor, pero se ve que no paraba de hablar. Pues tenemos también que saber eso, escuchar. Bien, yo creo que el partido de ayer fue un ejemplo de amabilidad, de las virtudes de la convivencia, de flexibilidad, de amabilidad, de acogida. No hubo ninguna... Y ahora que tenemos aquí a un lesionado, pues no digamos más, es decir, le pondremos todo en palmita, ¿no? Para que no tenga motivos de quejarse y menos de pensar que su mamá está lejos. Bueno, pues decía el padre en la carta de noviembre del año 19, este ambiente de amistad que cada uno está llamado a llevar consigo es fruto de la suma de muchos esfuerzos por hacer la vida agradable a los demás, ganar en afabilidad, alegría, paciencia, optimismo, delicadeza y en todas las virtudes que hacen amable la convivencia es importante para que las personas puedan sentirse acogidas y ser felices. Y cita el libro del Eclesiástico, palabras dulces ganan muchos amigos y el bien hablar multiplica las cortesías. Y añade, la lucha por mejorar el propio carácter es condición necesaria para que surjan más fácilmente relaciones de amistad. A mí esto de la frase de mejorar el propio carácter, yo recuerdo que un sacerdote que ya falleció, como decían, que Dios lo tenga en su gloria, se enfadaba conmigo cuando yo decía que la gente mejora pero que no cambia, ¿no? Me refería al carácter, no le gustaba esa expresión y sigo sosteniéndola, es decir, que seguimos siendo los mismos, lo que pasa es que vamos mejorando sin perder el carácter extrovertido, introvertido, primario, secundario, etcétera, etcétera, pero podemos mejorar en el modo de actuar, de tratar a los demás con la buena educación, que la buena educación no es simplemente un convenio
o un acuerdo social. La buena educación es una manera de vivir la caridad. Si nos amamos unos a otros, decía San Juan, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros su perfección. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Es un modo de vivir ese amor a los demás. La buena educación. La buena educación que cada vez es menos buena, y menos educación, porque se trata a las personas con más espontaneidad, con más libertad, con más, pues eso, con menos prejuicios, con menos, bueno. Y recuerdo que el beato Álvaro de Portilla hablaba de que no tenemos que tratar a la gente como si estuviéramos en Versalles, ¿no?, haciendo todo tipo de reverencias, ¿no?, pero sí a la gente con educación, con respeto, con cariño. Decía antes que hay aspectos de nuestra personalidad que suelen ser estables a lo largo de la vida. Es el temperamento heredado. Otros están más abiertos a la mejora, lo que es conocido como carácter, así como el desarrollo de las virtudes humanas. Y las virtudes humanas no hay que darlas ya por que se tengan, ¿no?, por adquiridas, aunque llevemos muchos años luchando por adquirirlas. Hay que seguir. El Papa emérito Benedicto XVI, al término de la JMJ de Madrid, esa JMJ tan accidentada, recuerdo la expresión de un chico del grupo que yo iba, que estaba tumbado en el suelo. Esto eran las 4 de la tarde, ¿no? Sí, teníamos buen sitio, pero eran las 4 de la tarde. Y el chaval me decía: don José María, me muero por el calor que hacía, ¿no? Y le dije: tranquilo, que no te vas a morir. Y efectivamente no se murió. Pero él pensaba que se moría del calor que hacía, y después tuvimos esa tormenta que voló todo. Bueno, pues el Papa le decía a los voluntarios: con vuestro servicio habéis dado a la Jornada Mundial el rostro de la amabilidad, la simpatía y la entrega a los demás. Tengo la certeza de que esta experiencia como voluntarios os ha enriquecido a todos en vuestra vida cristiana. ¿Por qué? Pues porque las virtudes de la amabilidad, de la simpatía, la entrega a los demás, hace crecer en nosotros el amor de Dios, que es fundamentalmente un servicio de amor. El Señor transformará vuestro cansancio acumulado, las preocupaciones y el agobio de muchos momentos en fruto de virtudes cristianas: paciencia, mansedumbre, alegría en el darse a los demás, disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios. Amar es servir, y el servicio acrecienta el amor. Cuando fallezca este Papa, yo creo que una de las cosas que todo el mundo va a testimoniar en su causa de beatificación va a ser su espíritu de sacrificio y de entrega a la Iglesia y a las almas, ¿no? Porque, bueno, lo hemos comprobado todos, ¿no? Cómo es una persona tímida, y se sobrepone a su timidez. Cómo es una persona que reservada, digamos, intelectual, y es una persona que se sobrepone a todo eso para estar en contacto con los demás, para ir asumiendo responsabilidades. De hecho, leyendo su biografía, esta última, cuando le quieren nombrar obispo, él se resiste. Hasta le entregan una carta del Papa en donde ya el Papa le convence. Pero el Papa le remueve diciendo: le necesito en la Iglesia.
no era Juan Pablo II. Le necesito. Y le pone además por delante la necesidad de que él era consciente que había en las diócesis alemanas, ¿no? Por eso podemos hacernos más amables tratando de ver almas a las que ganar, almas a las que acercar a Dios. Por eso el Papa Juan Pablo II en la Fides et Ratio habla de la amistad como camino importantísimo para acercarse a Dios. Y nosotros tratando de ganar en capacidad de escucha, de comprensión, evitando la rigidez y las pequeñas manías que todos tenemos, etcétera, 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 pues en ese ambiente de familia que hay en la obra, que tanto repetía. Yo recuerdo que hablando con un sacerdote diocesano, bueno, todavía no era sacerdote, era seminarista, y planteando la posibilidad de que fuese de la obra, fue la vez en que le hablé mucho de milicia. Como decía San José María, la obra es milicia y familia. Pues hablé mucho de milicia, porque a este hombre yo sabía que la milicia era algo que le removía, pero también le hablé de familia. También le hablé de familia. Porque quieras o no, aunque uno sea muy espíritu militar, pero tiene corazón, como todos tenemos corazón, y tiene necesidades humanas, y todos, pues la familia, la delicadeza, la confianza, pues son una necesidad para la santidad y el apostolado. Y es muy importante que se encuentre en un ambiente de confianza, no de desconfianza. Porque si hay desconfianza, es decir, si hay que estarán pensando de mí, o por qué harán esto, o por qué hará esto otro, o por qué dirán de mí cuando yo no estoy, ¿no? Pues eso aleja muchísimo. No solamente aleja de los demás, sino aleja de Dios. Una buena parte de nuestra vida se compone de pequeños encuentros con las personas. Y aunque son momentos esporádicos y a veces fugaces, son muchos en un día e incontables a lo largo de una vida. ¿Con cuántas personas nos encontramos? Bueno, depende de dónde trabajes, ¿no? Depende de los recorridos que hagas en los medios públicos de transporte, ¿no? Pues en los medios públicos de transporte te encuentras con mucha gente. El trabajo profesional también te vas a encontrar con mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ya he contado que acompañé a un familiar a la clínica de la Universidad de Navarra en Madrid, y le dije, yo no conozco a nadie. Bueno, pero te acompaño porque como no... Y cuando entré, llegué un poco tarde a la cita con el médico y me dijeron, no, está ya en el control de enfermería de este servicio. Entonces, ¿puedo entrar? Sí, entre. Llamé a la puerta, abrí la puerta y lo primero que escuché fue una frase de la enfermera jefe que no sabía que estaba ahí. ¡Hombre, don José María Santana! Y a partir de ahí ya me fui encontrando con gente en la clínica, médicos, enfermeras que conocía. Este familiar mío me decía, así que no conoces a nadie, ¿eh? Pues ya llevamos 4. Bueno, pues, claro. Bien, esto pasa, ¿no? Es decir, que conoces a mucha gente, o te conocen, o te encuentras con gente. Pues para eso, para un cristiano son momentos importantes. Son ocasiones que Dios nos da para rezar por ellos. A veces desagraviamos a Dios por ellos, ¿eh? A veces pedimos por ellos porque vemos personas que están necesitadas, no solamente necesitadas de una ayuda económica, sino necesitadas
de aprecio, porque recordamos que esta persona pues tiene este problema familiar o de salud o esto otro. O necesitamos pues, que alguien le diga algo agradable, ¿no? Porque vemos que tiene una cara de preocupación y lo hacemos normalmente a través de eso, de educación, de cortesía, que se convierten en vehículos de la virtud sobrenatural de la caridad. De la caridad. Así como la justicia sin la caridad no puede darse, y esto se lo he oído decir a San José María, y se comprueba, la justicia sin la caridad no puede darse, pues igual, las manifestaciones de delicadeza, de educación, de cortesía, son manifestaciones de caridad. Esto lo contaba un sacerdote que ya falleció en Coruña, que cuando se jubiló del colegio se lo he dicho muchas veces, se jubiló del colegio de niñas allí en Coruña, Montespiño, donde había estado muchísimos años de capellán, pues se dedicó a escribir libros de anécdotas que él había ido acopiando, haciendo acopio a lo largo de esos años, y publicó 4 libros, sobre todo 3, pero hay un cuarto más. Y a mí algunas de ellas me ayudan, ¿no? Las anécdotas que publicó. Entonces contaba en cierta ocasión, era un matrimonio majo, padre de una familia numerosa, 9 hijos. En la sala de estar había un repostero que cubría buena parte de una de las paredes. Alrededor del mismo figuraba esta leyenda que venía a ser como el credo de aquella casa: no reclames como un derecho lo que puedes pedir como un favor. Bueno, es indicativo, ¿no? Es indicativo. Ese libro, y él añade, comentándolo, ese libro de Chevrot, que lleva como título Las pequeñas virtudes del hogar, que he leído y que realmente te dan muchas ideas. Pequeñas virtudes que a veces pasamos por alto y sin embargo facilitan y alegran la convivencia. Cuando tú llegas, pues no sé, iba a decir a un lavabo, por ejemplo, y el lavabo está más o menos limpio después de haber sido utilizado, pues hombre, es agradable, ¿no? Cuando tú llegas a una cocina y en la cocina lo que te encuentras es pues cubiertos, vasos y platos por lavar, cuando no hay nadie en la cocina, pues eso quiere decir que o tú no lo lavaste en la noche anterior o alguien no lo lavó después de utilizarlo, ¿no? O por lo menos no lo puso en la vajilla, ¿no? Pero no cuesta nada lavar una cosa así, sobre todo si es lo que se ha utilizado uno en el desayuno. Bueno, pues son cosas pequeñas, pero que no tenemos derecho, sino es un favor. Exigirse mucho más a uno mismo y bastante menos a los demás. Lo malo es que la tendencia natural, dice este sacerdote, nos lleva a lo contrario. Es necesario que nos ejercitemos en esa convivencia con todos. Santo Tomás de Aquino, que tenía a veces, a mí siempre me ha hecho mucha gracia los polivetales de Santo Tomás, que son esas preguntas que en Cuaresma o en Adviento había un tiempo para que los alumnos le plantearan preguntas libres, no el esquema que iba siguiendo Santo Tomás, que después lo recoge la Summa, ¿no? Sino que, o la Summa y en otros sitios, pues sino las preguntas que los alumnos le hacen. Y hay preguntas muy divertidas y que él entra a responderlas, entra a responderlas. Una es que ¿quién manda más sobre el hombre? ¿El rey, la mujer o el vino? Entonces Santo Tomás va explicándolo. Bueno, eso lo dejo para otra meditación la respuesta. Pero en cierta ocasión Santo Tomás señala la importancia
de esta virtud particular que encierra en sí muchas otras. Dice que ordena las relaciones de los hombres con sus semejantes, tanto en los hechos como en las palabras. Esta virtud particular es la afabilidad, que ordena tanto los hechos como las palabras, que nos lleva a hacer la vida más grata a quienes vemos todos los días. La afabilidad. Decía San Francisco de Sales, de estas virtudes es necesario tener una gran provisión y muy a mano, pues se han de estar usando casi de continuo. La afabilidad y las otras virtudes que se relacionan para hacer la vida amable a los demás y que son opuestas al egoísmo, al gesto destemplado, al mal humor, a la falta de educación, al desorden, al vivir sin tener en cuenta los gustos, las preocupaciones e intereses de los demás. Saber convertir los múltiples detalles de la virtud humana de la afabilidad en otros de la virtud de la caridad, porque lo hacemos por amor a Dios. La caridad hace entonces de la misma afabilidad una virtud más fuerte, más rica en contenido. Tienes que aprender, dice San José María en Surco, tienes que aprender a disentir, cuando sea preciso, de los demás con caridad sin hacerte antipático. Sin hacerte antipático. Porque muchas veces no tenemos razón. Y estamos a lo mejor discutiendo. Y no tenemos razón. O si la tenemos, no es el modo de hacerlo, ¿no? Sabéis que Juan XXIII, antes de ser elegido Papa, pues estaba en el cuerpo diplomático de la Santa Sede. Y durante una recepción diplomática en París, donde estaba de nuncio el cardenal Roncalli, que bastante seguía Juan XXIII, coincidió con un dirigente comunista francés, Monsieur Torret, que estaba más gordo que el propio Roncalli. Y hablando con él, el cardenal Roncalli, con la amabilidad y la gracia que le caracterizaban, le dijo: mire usted, Torret, aunque sé que le va a molestar, no tengo más remedio que decirle una cosa. El comunista se puso a la defensiva y le preguntó de qué se trataba. Y el cardenal le contestó: usted y yo pertenecemos al mismo partido. ¿Cómo que al mismo partido? Al de los gordos, amigo mío, al de los gordos. De ahí arrancó una gran amistad entre ellos a partir de ese momento. Bueno, pues uno lo que puede pensar es: qué tío más gordo, ¿no? Cuando él también estaba gordo. Uno puede pensar, estos comunistas se ponen las botas, y menos hablar de distribuir lo que haya para los demás y distribuir tal, y en cambio, fíjate tú, acapara todo para él, gordo, y además no cree en Dios y tal. Pues Roncalli se lo ganó, pero porque era así además, es decir, una persona con una gran afabilidad, un gran cariño. No es difícil, pues eso, encontrar cosas positivas en los demás, ¿no? Los cristianos no podemos ir por el mundo viendo enemigos. Tenemos que ser sembradores de paz, como ya salía en la meditación, y de alegría. Son muchas las virtudes que facilitan esa convivencia. La benignidad, la indulgencia, la gratitud, son personas agradecidas. La alegría, ya lo decíamos antes, la amistad a pesar de, y tantas cosas que podemos encontrarnos. El beato Álvaro del Portillo
en las películas estas que están grabadas, en esas tertulias y tal, pues se manifiesta ese humor que tenía, y que siempre estuvo muy unido a un cariño muy profundo hacia los interlocutores. Esto lo saqué de México, porque además se daban cuenta. Dice, a los jóvenes, esto lo contaba, bueno, a los jóvenes estudiantes de la Escuela Rural de Montefalco les dijo que se parecían a la Virgen de Guadalupe, en especial por el color de piel. Y añadió que en su caso lo había sacado del horno antes de tiempo y que por eso estaba tan blanco, porque él era de origen mexicano. No, eso, los jóvenes se tronchaban, los mexicanos, ¿no? Los chavales. Yo también reí al ver el vídeo de una reunión, este es el vicario anterior, el anterior del anterior, que había en México. Dice, yo también reí al ver el vídeo de una reunión que el beato tuvo con gente de distintas profesiones en el IPADE. Aprovechó para hacer un chiste sobre los típicos tacos, ¿no? El taco mexicano. El presidente este es el chiste, el presidente está preparando un decreto para prohibir los taquitos. ¿Sabéis por qué? Porque quiere que México sea una nación destacada. La gente se reía en la tertulia. Y después don Rafael Fiol, que era el vicario entonces, sigue contando más cosas de don Álvaro. El padre Rafael avisó que pasaba ya varios minutos de la hora programada de la tertulia y la gente decía que no, que tal. Don Álvaro respondió, es un tirano. El sacerdote Chaparrito es un tirano. Le quiero mucho y lo obedezco, pero hoy me sublevo también. Claro, pues siguió más la tertulia y la gente se tronchaba, ¿no? Con el Chaparrito además, porque don Rafael Fiol era Chaparrito. Bueno, pues vamos a acudir a la Santísima Virgen. El cariño, la comprensión. Hoy es sábado. Hoy no es sábado, pero es lo que tenía que apuntar, hoy es sábado. Pues me he dado cuenta que no es sábado. Podemos terminar la oración formulando ese propósito de cuidar con esmero, en honor a Santa María, esos detalles de cariño, de finura con los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede